¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto estar con ustedes en Ciudadanos en Red, en este espacio donde tratamos de hablar de temas ciudadanos, de temas que nos importen, pues a todos los que vivimos, los que trabajamos, los que luchamos aquí en la Ciudad de México. Y hoy, y no solamente en la Ciudad de México, en todo el país. Y hoy nos da muchísimo gusto. Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Tere. Nos da mucho gusto recibir en este espacio a un hombre, pues a quien tengo el privilegio de conocer desde hace muchos años, un analista político muy destacado, un hombre que se ha dedicado a la investigación de mercado, a las encuestas, con una trayectoria realmente muy importante y muy exitosa. Y bueno, pues hoy tenemos el privilegio de que esté con nosotros Federico Berrueto, a quien ustedes pueden leer para empezar en el periódico Milenio. Mi querido Federico, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y el privilegio es mío, Tere. Jaime, gusto saludarte. Igualmente, Federico. Pues mira, Federico, en este espacio de Ciudadanos en Red tenemos mucho interés en ir, pues, dando información a la ciudadanía, dándoles elementos de juicio, pues para lograr una participación ciudadana, digamos que más enérgica, más vital. Y creo que la información tiene que ver con esta participación mayor de la ciudadanía en México. Quisiéramos comenzar, si te parece bien, pues por tu punto de vista de en qué momento nos encontramos en nuestro país a prácticamente 3 años de la administración de López Obrador, de cara a un número importante de procesos electorales en el 2022 y desde luego pues ya cerca, hablándose incluso de posibles candidatos a la presidencia para el 2024. ¿Qué evaluación haces? ¿En qué momento nos encontramos ahorita, Federico? Mira, creo que en este momento identifico dos inercias encontradas por parte del gobierno del presidente López Obrador. Por un lado, algo que ya no sabe uno si calificarlo como tragicomedia, que está ocurriendo en el plano de la comunicación. Verdaderamente estamos viendo cosas muy preocupantes y que nos hacen pensar no nada más en una suerte de desorden, sino que en temas muy delicados, muy críticos, el presidente no tiene quien le ayude. Lo que ocurrió el viernes, donde el presidente se va con todo, con un supuesto científico del grupo este que habían estado acusados, y el presidente tiene un despliegue ahí que verdaderamente establece un precedente, muy, como diría yo, muy preocupante, pero el que, por ejemplo, el presidente ni siquiera estuviera informado que el señor ese que no se sabe incluso si existe o no, pero además que nada tiene que ver, nada, ni con los científicos, ni con la academia, mucho menos con ese grupo de académicos científicos que han sido señalados por el mismo CONACYT, ejerciendo una suerte ahí de practicabilidad. Pero tenemos ese plan de la comunicación, muy preocupante. Y por otro lado vemos lo que está ocurriendo con el relevo que ocurrió en la Secretaría de Gobernación, donde vemos un secretario de Gobernación que tiene todo el oficio propio del buen manejo de la política interior. Por ejemplo, se reúne con adversarios, incluso adversarios que uno pensaría que estaban totalmente al margen de lo posible, es decir, del encuentro con ellos, como es el gobernador de Tamaulipas. Se reúne con los líderes de oposición, se reúne con gobernadores de otros partidos. Recientemente él lleva al encuentro de la jefa del gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, con el líder del Senado, Ricardo Monreal, los dos aspirantes, pero no nada más aspirantes, con un
una diferencia y un conflicto que se deriva del desenlace de la elección pasada, y bueno, que el secretario los pueda reunir en su oficina para que lleguen a un entendimiento en bien de la ciudad y en bien del trabajo legislativo, son cosas que así como podemos criticar y preocuparnos por unas, también reconocer las otras. ¿Qué es lo bueno? Yo diría. Bueno, que la comunicación, siendo muy importante, muy relevante, como que ya se nos hizo la piel dura durante estos 3 años y como que ya nada nos sorprende. Mientras que en el caso de la política interior, la relación con los órganos autónomos, especialmente el INE, un acuerdo que tiene que hacerse con la oposición para el tratamiento de la agenda legislativa, cuando menos algunas de las preocupaciones muy serias que teníamos hace algunos meses, las vamos matizando concretamente, y creo que ese es el tema más crítico, Tere, Jaime, tiene que ver con la supuesta reforma electoral, sobre todo en la parte esta de la afectación al INE. Y el hecho que tengamos esta prudencia, este diálogo, este entendimiento que estamos viendo desde la Secretaría de Gobernación, creo que en ese sentido a nosotros, quienes estamos observando las cosas con preocupación, bueno, vemos que siquiera que esté dándose este avance. Y bueno, vienen muchas cosas. Estos 3 años se van a ir rapidísimo. Por lo pronto ya tenemos en las proximidades de marzo del próximo año el tema de la revocación del mandato, que más bien es una ratificación del mandato. Y bueno, va a ser todo un tema que va a tener sus saldos. Y luego vienen la renovación, porque se le acaba el término, al presidente del Consejo General del INE y la designación correspondiente. También va a venir más adelante el tema de la conclusión del término de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia y también de Fernando Franco, que nos lleva a una designación de un nuevo ministro. Y luego, bueno, las elecciones que vamos a tener el próximo año, que también 6 estados renovarán su ejecutivo local. Y luego el siguiente año, Coahuila, Estado de México, y finalmente la elección del 24. Todo esto lo que nos va mostrando es una intensidad en la agenda de la política que verdaderamente pues, nos va a tener muy preocupados, y el deseo es que la política hay de todo, hay el grito, el desencuentro, la confrontación, el debate, pero también tiene que haber el entendimiento, y el entendimiento fundamental tiene que darse en 2 términos. Quienes organizan los procesos electorales y califican las elecciones o dirimen las controversias, es decir, el INE y el Tribunal Electoral, y por otra parte, el acuerdo con las reglas del juego. Lo demás, pues no es deseable el enfrentamiento y la polarización, pero aguanta la polarización y el enfrentamiento siempre y cuando tengamos este consenso básico sobre las instituciones y sobre las reglas. Jaime. No te oyes. Qué bueno que te entrevistamos. Te voy a decir por qué. Porque en general hacemos una lectura política y desde la política. Pero también quisiera, pero en tu calidad tú también te dedicas a las encuestas que a veces que suelen recoger opiniones no políticas, o sea, a preguntas políticas, pero no políticas. Yo te quiero preguntar, tú dentro de todos los procesos que ahorita hablaste de 3 en concreto, que me interesa mucho. El cambio de Secretaría de Gobernación, de Olga Sánchez Cordero, al nuevo secretario de Gobernación. La guerra contra la academia y la ciencia que está llevando a cabo el gobierno de la 4T. Déjame decirte que me da la impresión de que la UNAM está aceptando el reto de la guerra. Hoy sale un desplegado de directores de facultades y escuelas a favor de estos 31. Enrique Cabrero, uno de los imputados, fue aceptado como miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Creo que es un mensaje de la UNAM muy, muy fuerte. Y hablaste también de la revocación del mandato. Pero yo quiero preguntarte,
ahora sí que al Federico Berrueto que oye a la ciudadanía, ¿qué pasa? ¿Qué está opinando la ciudadanía de esto? ¿Está interesada la ciudadanía en estos procesos? ¿Los ve como algo ajeno? Eso me preocupa porque creo, y no sé si estés de acuerdo conmigo, que también el deber de un gobierno pues, es crear ciudadanía. ¿Sí? En la medida que una ciudadanía sea existente, fuerte, participativa, es en la medida que se garantiza la democracia. Entonces, ¿cómo está viviendo la ciudadanía desde tu punto de vista el cambio de mando en la Secretaría de Gobernación, esta guerra contra los académicos y la ciencia y la revocación del mandato, Federico? Bueno, mira, hay temas que son muy recientes. Nosotros normalmente lo que hacemos es encuestar cuando ya hay un conocimiento suficiente, información suficiente, porque de otra forma no tendríamos una opinión a partir del conocimiento o del impacto, digamos, informativo. Todavía estos procesos como que están en proceso, seguramente, perdón, están en el tiempo todavía por consolidarse y seguramente para la próxima semana ya sería útil y conveniente una medición de cómo lo está viendo la ciudadanía, pero sí podemos decir algunas cosas porque tenemos una encuesta de seguimiento donde los temas fundamentales los estamos pulsando en la manera como se está viendo al presidente. Lo primero que quiero decir es que creo que la industria de la investigación demoscópica, como se llama, le debe una explicación al país desde hace muchísimo tiempo. Creo yo que la sobrecomercialización de las casas encuestadoras ha hecho que la investigación esté bajo cuestión y no se den respuestas claras. Además, creo que hay un quiebre en la sociedad mexicana, lo identificaría, y quizá en la sociedad en el mundo, o sea, los paradigmas convencionales de que tienen que ver con el voto, con la autoridad, con la convivencia social, están fracturados y la mejor demostración es el arribo del populismo en Inglaterra, en Europa, en varios países de Europa, en Estados Unidos, en México mismo, en varios países de América Latina. Y lo que tenemos es un quiebre en la sociedad que todavía no lo estamos aludiendo. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque la investigación no cambió. Estamos usando los mismos conceptos, las mismas herramientas, las mismas técnicas para medir una realidad social que ha cambiado profundamente. Y esto lo digo porque, por ejemplo, encuestadores tras encuestadores, fuimos los únicos que dijimos que Morena no iba a ganar mayoría en la Cámara de Diputados. Fuimos los únicos. El día que lo presentamos, por ejemplo, en el programa de Ciro Gómez Leiva, donde nuestro pronóstico era de 37-38%, quedó en 35%. Ese mismo día, el diario más creíble, más importante, más serio, que es el Reforma, daba a conocer en su encuesta que obtendría el 43% de votos. Estábamos a un mes de la elección. De 43 a 35, 8 puntos porcentuales son verdaderamente escandalosos. Y el periódico, que lo digo, si no lo hacen las empresas, y que no lo hagan también los medios de comunicación, el Financiero, el Universal, todos dieron pronósticos de mayoría absoluta para Morena o de un porcentaje muy cercano a la mayoría absoluta en la integración de Cámara. Esto yo lo denuncié con meses de anticipación, que era una grave irresponsabilidad, ya no digo de los medios, sino de las mismas empresas encuestadoras, porque la técnica que estaban utilizando era totalmente inadecuada para llevarnos a esa conclusión. Bueno, conclusiones de esta reflexión un tanto apresurada. Primero, le estamos concediendo demasiada importancia al gobernante y al partido gobernante y no estamos volteando a ver a la sociedad. Y tenemos que dar vista a la sociedad, porque si no, no vamos a entender. Por ejemplo, no estamos entendiendo
que el señor Andrés Manuel López Obrador, y fíjense la expresión que utilizo, el señor López Obrador tenga niveles de aceptación entre el 55 y el 60%. O sea, y a lo mejor le vamos a dar a él ciertos atributos mágicos, metafísicos, para poder explicarnos esto. Lo que tenemos que es preguntarnos qué está sucediendo en la sociedad para primero llevarlo a la presidencia con 53% de los votos, con mayoría calificada. Se supone que el pluralismo se había llegado al Congreso para no hice. Y sin embargo, lo que de repente vemos es como un regreso al pasado. ¿Y por qué lo digo? No nada más por las formas y la sustancia del nuevo presidente, no, lo digo por la sociedad, que la sociedad de manera abrumadora se deposita en un presidente con un proyecto político, con expresión hegemónica, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, en el Senado, y con mayoría calificada, de hecho, rayando la mayoría calificada. Si quieren ustedes, hay una trampa que hubo en las reglas, pero de cualquier forma, los porcentajes no se pueden desdeñar. Arrolló prácticamente en todo el país, en los congresos locales. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en la sociedad que nos lleva a esta situación? Y cuando digo la aprobación del señor López Obrador, es que tenemos dos realidades: la calificación del gobierno y la calificación de la persona López Obrador. Y lo que estamos viendo es que la sociedad está cautivada, una mayoría, por el señor López Obrador, no por el presidente López Obrador, no por el gobernante López Obrador, mucho menos por el gobierno de la Cuarta T. Y esto ya nos da para entender mucho de lo que viene y los términos del debate que actualmente está teniendo la sociedad. La ciudadanía, dicen bien ustedes, y que es muy encomiable este esfuerzo de empoderar a la ciudadanía. Si el país, México, tuviera ciudadanía, si por decir, la normalidad democrática, elecciones competidas, justas, alternancia en el poder, etcétera, si hubiera acompañado de la construcción de ciudadanía, estoy seguro que estaríamos en una condición totalmente diferente. El hecho de abordar... Federico, déjame sí. preguntarte algo que tiene que ver con lo que acabas de decir, que creo que es muy importante. De acuerdo, hay una diferencia entre el presidente López Obrador y, como tú dices muy bien, el señor López Obrador. Creo que es una distinción muy importante y muy clara. Pero finalmente, a la hora que el ciudadano está frente a la decisión en la urna de por quién votar, se fusionan los dos personajes. ¿O cómo lo lees tú? Porque entiendo la diferencia, pero a la hora del voto, pues se trata de una misma persona. Bueno, qué bueno que lo dices, porque aquí hay una situación que a mí me encanta aludir, y me encanta aludir porque creo que eso nos da la pista sobre lo que viene. Y esto tiene que ver con cómo se construye el liderazgo y cómo se construye el liderazgo en una nueva realidad social. La ruptura que yo veo en la sociedad tiene en parte que ver con la pérdida del consenso del modelo social, político, económico, y es un problema global, y esto nos va generando una sociedad en descontenta, insatisfecha. La legitimidad del sistema, del orden de cosas, se pierde en segmentos importantes de la sociedad. Eso no tiene nada que ver con López Obrador, ni tampoco tiene que ver con lo que está sucediendo ahora. Es un proceso que asociado a la insatisfacción económica, etc. Entonces, tenemos una ruptura progresiva que precede a la elección presidencial. Y luego vamos a tener una nueva ruptura derivado de la crisis de la pandemia, que llegó hasta lo más íntimo de las personas, de la sociedad, de las familias. Hago toda esta explicación porque en el caso de Andrés Manuel, líder opositor,
embonó de una forma muy natural con esta sociedad bajo descontento. Y luego se elige a un presidente, como bien lo dice no hay para finalmente el voto conjunta al líder opositor con el gobernante, si es el que gana, como sucedió en la elección del 18. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Y eso es que es un modelo de populismo, no es particular de Andrés Manuel López Obrador. El Bolsonaro lo tiene en Brasil, lo tuvo Donald Trump en Estados Unidos, Boris Johnson tuvo que cambiar, tuvo que dar un giro y se volvió más institucional y menos populista. Pero lo que quiero decir es que el gobernante populista no se asume gobernante, se asume militante, se asume líder de una causa, de una parte, de un proyecto. No es un gobernante que gobierne para todos, sino más bien es una persona que sigue en la lucha política independientemente de que tiene una responsabilidad institucional como primer ministro o como presidente. En el caso mexicano, la parte más frustrante es ver como un presidente que se resiste a ser presidente y sin embargo continúa con esa, por decir, investidura de opositor, de activista político. Y bueno, plantea un problema de legalidad, no tanto de legitimidad. ¿Por qué? Porque el presidente no puede hacer en estricto derecho todo lo que hace. Las mañaneras son una violación a la investidura y al carácter que tiene el presidente. Y esto, cuando lo digo, no es una interpretación. Hay criterios de la Suprema Corte de Justicia donde dicen que un funcionario público no puede ser un militante, no puede ser un litigante ante los medios. Su deber de informar lo tiene que hacer con objetividad, con imparcialidad. O sea, emite la Corte una serie de criterios y sin embargo lo que hemos visto desde el principio de gobierno hasta la fecha es una permanente violación a ese estatus de autoridad y a un sentido de legalidad sobre el manejo de la comunicación y de la información. Lo cierto es que, bueno, pues estamos viviendo esa situación y sobre eso, bueno, ¿cómo son las percepciones? Perdón, creo que querías decir algo, Jaime. Sí, sí, es que dijiste en tu última intervención una cosa que me pareció muy importante. Pensé que le iba a destacar, Tere, pero no. Prácticamente dijiste que no hay ciudadanía, que no se ha creado ciudadanía. Yo te diría que si esa fue tu formulación, yo estaría de acuerdo con ella. Yo decía, el gobierno debe, pero también los partidos deben crear ciudadanía y me parece que nadie está creando ciudadanía. Esta nueva realidad que tú dices, nueva realidad social, perdóname que te diga, pero se parece mucho a la vieja realidad social de 1970. Más bien no estamos en una nueva, sino en esa vieja realidad. Y yo te voy a decir, ¿qué hacemos para crear ciudadanía? Porque si no vamos a estar en líos muy pronto o cada vez más. Tú mencionas algunos, pero hay los que quieras. Sí, bueno, desde luego que tenemos, digamos, hay historias que se repiten, pero aquí el tema de lo que está ocurriendo en nuestro país y quizá en el mundo o en muchos otros países es que hay países que tienen ciudadanía y sin embargo andan en una actitud parecida, colectiva, parecida a la mexicana, ¿no? Y por eso hablaba yo que ha habido procesos que hicieron que se perdiera el consenso sobre lo que existía y todavía siento yo que hay una buena parte de la sociedad que anda en búsqueda de nuevos referentes para construir esta legitimidad. ¿Qué es lo que yo diría en el caso mexicano en cuanto al déficit de ciudadanía? Primero, el tema de legalidad. Mientras tengamos estas cifras increíbles por lo dramático, de impunidad, y tenemos impunidad formal e impunidad informal. Digamos, lo que estamos viviendo ahora es un monumento a la impunidad recurrente, y cuando tú tienes impunidad, nunca va a haber el supuesto básico de la ciudadanía, que es el de la legalidad. Mientras nos acomodemos
como personas a esta realidad de impunidad, pues difícilmente vamos a lograr un buen resultado porque vamos a estar naufragando. Quizá en el viejo régimen, digamos el de los 70 al cual tú aludes, era irrelevante el tema de la ciudadanía en función de la construcción política que había. No había una competencia, no había partidos en actividad, mucho menos órganos electorales o elecciones confiables. O sea, se resolvían muchas cosas a través del estatismo, a través del partido dominante y a partir del Estado, tanto en la economía, en la sociedad, vieran si quieren ustedes una legitimidad pasiva. Pero la situación es que ya cambiamos, o sea, logramos muchos avances, ya no vivimos en una situación económica de estatismo, ya no vivimos en un mundo cerrado o en un país cerrado al mundo, ya no vivimos elecciones testimoniales o triunfos testimoniales. O sea, hemos avanzado en muchos aspectos fundamentales. Somos una sociedad en algún sentido radicalmente distinta a la de hace 50 años. Sin embargo, en términos de ciudadanía, tenemos un déficit. Desde mi punto de vista, es discutible, pero es un tema al cual yo he querido aludir en distintas reflexiones, es que mientras no tengamos un avance sustantivo en el tema de legalidad, vamos a seguir dando vueltas en círculo en términos de construcción de ciudadanía. Ciudadanía finalmente son, entre muchas cosas, derechos y obligaciones. Obligaciones. Y si tenemos élites asociadas o beneficiarias de la impunidad, hasta la fecha, en eso no ha cambiado el país, ni es que antes, no. Seguimos teniendo, hay una continuidad de la impunidad, y a la impunidad no se le abate persiguiendo 31 científicos, que esa es la tesis del presidente de estos días, no. A la impunidad se le abate, ¿verdad?, combatiendo el crimen organizado, combatiendo el lavado de dinero, combatiendo los privilegios que tienen la élite en el poder, o la mafia en el poder, como le decía el presidente, y que siguen teniendo sus privilegios. Una cosa es que los llame la señora Raquel Buenrostro y les diga, como te estás clavando mucha lana, aquí te caes con 1,000 millones de pesos de impuestos que no has pagado. No. A ver, si hay defraudación fiscal, se paga con cárcel. Y eso sucede en todos los países democráticos. Y bueno, si no tenemos ni siquiera en la élite la cultura del pagador de impuestos, que la democracia norteamericana justamente se construyó antes de que hubiera nación, había cultura de pago de impuestos. De hecho, la representación política se construye a partir del derecho que se adquiere porque yo pago impuestos. Es un tema bastante elegante, pero es muy relevante. ¿Por qué? Porque tenemos que decir cómo se construye ciudadanía. Y creo que esta pregunta, aunque se está haciendo, el debate, por ejemplo, que ustedes abren cotidianamente, la discusión es fundamental en la construcción de ciudadanía, pero también tenemos que encontrar dónde están los nudos. Para mí, uno de los nudos en la construcción de ciudadanía tiene que ver fundamentalmente con el déficit de legalidad. En un país, Federico, en donde tenemos al 60% de la población en economía informal, ¿cómo puedes ampliar la base tributaria y hacer que realmente sea parte de la conciencia ciudadana pagar impuestos, cuando además existe por lo menos además de la economía informal, además de ese problema enorme, tenemos un número muy alto de mexicanos que viven en pobreza y en pobreza extrema, que no tienen lo indispensable. Entonces, ¿cómo crear en estas condiciones tan adversas esa ciudadanía que yo creo que puede comenzar a darse cuando no estamos sometidos al rigor del hambre y de la desesperación por sobrevivir? No sé. Nosotros, en cuanto a cultura fiscal, hace algunos años hicimos un trabajo del cual me siento yo muy orgulloso. No nos dedicamos a eso, y además
pues lo que vemos es que ni los gobiernos locales, ni el federal, ni los municipales están abordando el tema de la cultura fiscal, que creo que es uno de los elementos relevantes de la cultura ciudadana. Y lo que veíamos, Tere, Jaime, es que la gente estaba dispuesta a cumplir, a pagar impuestos, pero en función de dos cosas: información, o sea, de transparencia, todo esto, y la otra es, si yo pago, ¿dónde leo? En otras palabras, ¿qué beneficio obtengo? Si pago por pagar, porque me intimidas, porque esto, entonces, pero ahí no funciona. Con esto lo que quiero aludir es que sí hay posibilidades de respuesta. La ciudadanía sí está, o la sociedad sí está dispuesto a contribuir más. Y además digo lo siguiente. La gente, la muy pobre, vela cómo paga impuestos. Y hay un impuesto que paga que es carísimo y es muy, muy injusto: el pago del teléfono móvil. Si ves cuál es la cuota, cuál es la tarifa que paga el muy pobre, que es el prepago, es una tarifa de usura y la pagan los más pobres. Y cuando me digo yo, oye, ¿qué tiene que ver el teléfono? La gente, los pobres, pagan muchísimo más de teléfono móvil que de impuestos. Y de una u otra forma, el pago del teléfono móvil o del teléfono celular no deja de ser una forma de contribución. La otra es el impuesto finalmente al valor agregado, aunque hay una serie de excepciones. Lo que quiero decir con esto es que la gente de todas maneras está pagando y está pagando impuestos. Y lo que no estamos viendo es una estrategia razonable, inteligente, en ninguno de los niveles de gobierno, para decir, ¿saben qué? Entrémosle con mayor seriedad, con mayor eficacia, con mayor sentido real de la política a este asunto. Ciertamente los impuestos son impopulares, pero también un país con el déficit fiscal que tenemos, digo, ¿dónde le va a entrar agua al presente gobierno? Pues que ya se acabaron las bolsas, que ya no hay dinero, que para que el señor López Obrador siga financiando sus obras emblemáticas y sus programas sociales, pues por más que extorsione a los grandes empresarios para que paguen los impuestos que no han pagado durante mucho tiempo, no le va a alcanzar dinero. Que el país requiere y le urge una reforma fiscal. Sí, pero no una reforma fiscal a la medida de las necesidades del gobierno, sino más bien una reforma fiscal a la medida de las necesidades de la sociedad. Eso nunca se ha planteado, Tere. Y por lo mismo creo yo que vamos a seguir padeciendo esto que tú destacas con mucha claridad. Muchos pobres que no pagan el impuesto formal porque simplemente no tienen con qué. Y por otro lado, también un tamaño desproporcionado de la economía informal que tiene que pagar protección. Tiene que pagar protección de las autoridades locales o municipales para poder ejercer su tarea, o tiene que pagar protección, ahora peor, al crimen organizado para poder operar y funcionar. De manera tal que creo que sí hay una serie de temas que sería útil de irlos debatiendo, discutiendo, y con ello ir planteando que López Obrador se va a ir, pero los problemas se van a quedar, las dificultades van a proseguir, y si no atacamos problemas o insuficiencias de fondo, como es el déficit de ciudadanía, no va a haber gobierno eficaz, sea Peña Nieto, sea López Obrador, sea el que sea, porque no estamos entendiendo los problemas sustantivos del país. Por último, te voy a No, decir pero dos frases. perdón, déjame decirte, Jaime, tú preguntaste también lo de revocación de mandato, que creo que es muy importante. ¿Cómo ves? ¿O qué? Sí, pero yo lo que quiero es, si quieres, Sí. Federico, incluye esto, pero Sí. yo quisiera leerte dos formulaciones que saqué ahorita que estabas hablando, y que me des tu opinión sobre las dos frases. La primera es, el populismo está destruyendo la ciudadanía. Esa es la primera. Y segunda, ante el fracaso de la democracia, los ciudadanos parecen estar diciendo, no nos consulten, resuelvan.
¿Qué opinas de las dos? Bueno, precisamente va con el tema de la revocación de mandato, la reflexión que haces. Primero, el populismo, efectivamente, el populismo habla de pueblo, no habla de ciudadanos, habla de decisiones a mano alzada, no habla de voto secreto, directo. O sea, la democracia representativa, si algo la avala, es su rigor. ¿Cuál es el tema a que nos está conduciendo todo esto? Bueno, primero es la debilidad de la democracia que importa, la democracia que controla, que regula, que genera contrapesos, que sanciona. La democracia directa es un recurso excepcional, es un recurso que algunos países han empleado con mucho éxito. Pongo un ejemplo de ciertas naciones que para modificar ciertas partes de la Constitución tienen que pasar por un proceso de plebiscitario o de referéndum. Bueno, pero es complementario y es excepcional. Nunca la democracia directa, nunca puede ser una forma regular de tomar decisiones en el gobierno. No ha sido en ninguna parte del mundo, no lo va a ser en ninguna parte del mundo, y solamente una farsa de democracia directa es la que puede introducirse como una práctica cotidiana en la toma de decisiones. Pero es una farsa, es un engaño, no es una manera de empoderar ni siquiera a una parte de la ciudadanía. Bueno, con esta reflexión paso al tema de lo que es la ratificación del mandato. La institución está mal hecha. Por un lado es muy estricta, muy rígida, y por otro lado es muy suelta en un aspecto fundamental. Y me refiero ahora al de la revocación de mandato. La revocación de mandato es un recurso extraordinario, ni siquiera complementario, extraordinario, cuando hay una insatisfacción importante en la sociedad y el funcionario electo tiene que someterse a una suerte de validación de su mandato. No es lo que está en nuestra institución, es decir, basta del 3% de los enlistados en el padrón para que pueda proceder a esta consulta. Es bajísimo. Debió haber habido un umbral mucho mayor, porque si no estamos en la circunstancia de ahora, que es verdaderamente un absurdo, que el partido gobernante es el que se va a encargar de obtener el 3% de las familias, de las firmas. Los que más a favor están del presidente son los que van a tener que ir, oigan, sometamos al presidente a una suerte de prueba porque no estamos contentos con la manera como está gobernando. La realidad es que a lo que estamos yendo es una farsa que no es una revocación de mandato, sino es una ratificación de mandato. ¿Qué es lo que creo que va a suceder? Primero, no hay manera que el presidente pierda esta ratificación. No hay manera. Y estamos hablando de cifras sobre 80, 90%. Lo que sí es difícilmente va a suceder es que tengamos el umbral de participación del 40%. Entonces, es muy poco probable. ¿Por qué? Porque no hay interés, no hay incertidumbre. El tema electoral, la clave de la elección, incluso de la participación electoral, es la incertidumbre. Cuando hay elecciones cantadas, baja la participación electoral. ¿Qué sucedió con esta cuestión del juicio de los presidentes o expresidentes? Que ni siquiera de eso se trataba la pregunta. Tuvimos una participación que no alcanzó ni siquiera la mitad del porcentaje de votos del partido gobernante. O sea, ni siquiera el partido gobernante pudo llevar a los suyos a votar. Entonces, yo lo que estoy viendo es que verdaderamente auguro un fracaso brutal en esta consulta, no en función de los que vayan a votar, o sea, de cuál es el sentido de su voto, sino en función de la proporción de aquellos que deberían ir para darle validez al procedimiento. Jaime. Yo agradecerte, Federico, no sé si Tere tenga otra pregunta. Yo agradecerte, me parece que ha sido muy interesante tu reflexión sobre el tema. A nosotros nos interesaba, como ya te diste cuenta, toda esta cuestión con la ciudadanía. Por mi parte, pues es agradecerte siempre tu
disposición, ahora sí que a aceptar nuestras entrevistas. Tere, no sé si tú tengas alguna otra pregunta. Federico, yo te haría una pregunta final. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para realmente tener un mayor compromiso? Pensando, entiendo muy bien lo que tú nos dices. Los ciudadanos se comprometen en la medida que reciben a cambio, pues, un mejor lugar para vivir, vamos a ponerlo así de sencillo. Pero si esto no sucede, ¿qué podemos hacer los ciudadanos pues para tener una mayor participación? Bueno, ojalá y pudiera responder de manera virtuosa y convincente y concluyente, sobre todo, una pregunta. A mí, ¿qué se me ocurre decir cuando haces una pregunta, la verdad, tan abrumadora, en el sentido de construir una respuesta razonable y que contribuya? Mira, lo primero es que creo que cada quien tiene su propio espacio. Y lo que tenemos que hacer en nuestro propio espacio es cumplirlo a plenitud. Creo que el tema de la pandemia nos ha disminuido mucho en nuestro ánimo social. Los términos de nuestra convivencia los ha afectado. Tenemos que sacudirnos de esta situación y tenemos que imprimir una actitud, yo diría, mucho más proactiva, mucho más constructiva y en el espacio que a cada quien le corresponde. Hacerlo. ¿Por qué? Porque yo creo, por ejemplo, estamos muy enojados por lo que estamos viendo, por lo que estamos, y muchas veces nos quedamos en el enojo y nos quedamos en una actitud. Tú que eres una psicóloga, Tere, y una psicóloga de altos vuelos, muy bien entiende estos temas de la psicología social, de la psicología individual, pero lo que quiero yo llegar con esto es que el enojo, que no tiene como cauce un sentimiento más fuerte, más poderoso, que puede ser el orgullo. Descarto el miedo, que también es un sentimiento que nos puede ahogar. Destaco el sentimiento también, esto de decir sí podemos. Hay problemas, pero sí los podemos superar. Y a partir de lo que cada quien hace en su vida cotidiana, pues nosotros que estamos en medios de comunicación o en la reflexión, pues creo que la reflexión libre es un muy buen ejercicio y hay que hacerlo con entusiasmo, con optimismo, con preocupación, con denuncia, si quieren ustedes, a veces con descontento, sí, pero también con un ánimo muy positivo. Sí, pero también está el ciudadano de la calle, está la persona que seguramente escucha las reflexiones, y como que cada quien tenemos que hacernos la idea, bueno, ¿qué partecita puedo yo hacer para que finalmente tengamos una transformación virtuosa? No va a ser un partido, no va a ser un presidente, no va a ser un gobierno, vamos a ser todos finalmente, si queremos dar este paso para mejorar. Y de ahí la clave, creo que ustedes están aludiendo a un tema fundamental, el de la ciudadanía, porque ahí es donde va a cobrar fuerza la transformación. Claro que necesitamos un buen presidente, necesitamos buenos partidos, necesitamos buen Congreso, todo eso, sí, pero nada de eso va a ser suficiente si la base, que es lo social y que es la parte ciudadana, no cumple con su parte. ¿Dónde te podemos leer, Federico? ¿Nos puedes dar tus redes? ¿Dónde estás escribiendo? Yo sé que en Milenio, pero también tienes algunas cápsulas. ¿No nos cuentas tantito, por favor? Sí, cómo no, @Berrueto, ¿cómo se llama? En Twitter, porque pues ahí uno tiene la manera de estar difundiendo lo que uno hace y lo que uno escucha de otros. Entonces, @Berrueto. En la parte de, bueno, Milenio, los viernes tengo ahí una colaboración. Y bueno, como estoy prácticamente en algunos medios, sobre todo cada vez más en temas digitales o en medios digitales que me fascinan, también ahí a través del ¿cómo se llama? Del Twitter me pueden localizar todo lo que estoy produciendo. @Berrueto, ¿verdad? @Berrueto, sí. Y me iría al Twitter para no confundir más con tantas
opciones que el Instagram, que el Facebook, que esto, que el otro. Mejor nos quedamos ahí. Bueno, pero por lo pronto todos los viernes pueden leer a Federico Berrueto en Milenio. Ahí tiene su comentario, su análisis semanal. Y en @Berrueto pues, se van enterando de sus participaciones como esta en Ciudadanos en Red. Pues Federico, Jaime y yo te agradecemos muchísimo que hayas aceptado estar aquí. Muy bien. No, hombre, Tere, ya sabes que lo mucho que te quiero y además que te respeto, te estimo de siempre, de muchos años que hemos andado en esto. Jaime, Así pues es, igual. Federico. Así que para mí es una fiesta estar contigo. No, al contrario, Bien. y aquí seguimos y seguiremos y cada vez que nos puedas ayudar, te lo agradeceremos mucho. Muchas Muy bien, gracias. gracias, Federico, por tus Muchas comentarios. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye.